chicas. Entonces, vamos a empezar con el tema de sistemas nerviosos y respiratorios, gases arteriales. ¿Okay? Entonces, para hablar un poco de esto, pues hay que hablar sobre el control nervioso de la respiración. Nosotros ya habíamos hablado sobre el sistema, la fisiología de la respiración, cómo iba, ¿no? Ahora vamos a hablar cuál es su relación con el sistema nervioso. Entonces, el control nervioso de la respiración está conformado por 3 niveles, ¿ok? Es importante que siempre tengan un esquema así y ver parte por parte. ¿Okay? Primero vamos a ver los receptores nerviosos, los receptores químicos y los centros respiratorios nivel bulboprotuberanciales. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con los receptores nerviosos. ¿Okay? En los receptores nerviosos están dispuestos, bueno, en todo nuestro aparato respiratorio, sistema respiratorio. ¿Ok? Y algo importante de aquí es que van a través del décimo par craneal, ¿ok? O el nervio vago. Eso es muy, muy importante que ustedes tengan en cuenta, porque si viene esa pregunta, ¿ok? Y si ha venido esto, porque recordemos que de alguna manera todo la parte bronquial dispone de receptores, ¿ok? Y bueno, viajan a través de este nervio del vago. Y estos receptores son muy importantes. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son? Son receptores de distensión que generan reflejo de Hering-Breuer, ¿ok? Este ha venido, es una pregunta de examen, ¿vale? Receptores de irritación que están a nivel laríngeo, traqueal y bronquial y fibras C bronquiales, ¿ok? ¿Qué pasa con estos? Por ejemplo, existen receptores también, aparte de estos, que son dolorosos a nivel de la pleura parietal, ¿ok? Habíamos hablado sobre la pleura, ¿no? Pleura parietal y pleura visceral. Entonces vemos en esta imagen que aquí tenemos a nuestro pulmón bonito y pues tenemos la pleura, acá mira, acá vemos nuestro pulmón, vemos la cavidad pleural. ¿Por qué? Porque es como que un sándwich, ¿no? Así, por así decirlo. El que está más pegado al pulmón es la pleura visceral. Y la que está más externa es la pleura parietal. Y bueno, no están pegados, acá hay un espacio, y ese espacio es la cavidad pleural. Eso es bueno recordar. ¿Ok? Entonces, estos receptores, aparte de los que ya habíamos mencionado, estos receptores dolorosos a nivel de la pleura parietal, o sea, está afuera, a nivel también de los vasos sanguíneos, a nivel de la pared de la vía aérea, entonces dependen de nervios también, ¿ok? Y estos nervios, ¿qué son? Los nervios intercostales, ¿ok? Que van a estar a nivel intercostal. ¿Cuáles son? Primero, los receptores de adaptación lenta. ¿En qué consiste? Estos van a hacer que respondan cuando nosotros pues hacemos estiramiento de los músculos torácicos, ¿ok? Entonces, cuando hacemos nosotros estiramiento de los músculos torácicos, nosotros hacemos estiramiento de estos músculos cuando hacemos un llenado pulmonar, o sea, cuando inspiramos, ¿verdad? Después tenemos la respiración de adaptación rápida. ¿Y estos a qué responden? Responden a irritación de las vías del tacto o de las sustancias químicas. ¿Ok? Entonces, ¿a qué? Bueno, es adaptación rápida por lo mismo que de alguna manera tienen que actuar rápido, ¿no? Y bueno, por último tenemos a las terminaciones de las fibras. Y bueno, acá son las fibras C pulmonares, ¿ok? ¿En qué consiste las fibras C pulmonares? Estas son receptores también yuxtapulmonares, ¿ok? ¿Y por qué son importantes? Porque se relacionan con la falta de aire, con esa sensación de falta de aire, ¿ok? O sea, cuando existe una falta de aire, el término adecuado, o bueno,
para mencionar esto es la disnea, ¿ok? Entonces, cuando nosotros presentamos esa dificultad, esa sensación, lo relacionamos con las fibras, terminación en las fibras C pulmonares, y llamados también aquí, en las fibras C pulmonares, los receptores, acá están los receptores J, ¿ya? Receptores J. Estos se van a relacionar con la disnea. Falta de... Ya hay número de... Ya. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, si están relacionados con la falta de aire, entonces, ¿dónde están localizados? En la región alveolar, ¿ok? En la circulación pulmonar. Entonces, también puede haber, pues, fibras C localizadas en las vías aéreas. Y bueno, también puede haber, recordemos que hay función pulmonar y función bronquial, ¿no? Entonces, también pueden estar ahí localizados. ¿Ok? Entonces, el control nervioso de la respiración, por así decirlo, está conformado por 3 niveles, y estos se encuentran pues en adaptación. Los nerviosos son adaptación lenta, adaptación rápida y desfibra. ¿Okay? Esos son los nerviosos. Esos. Después tenemos los receptores químicos, que son los quimiorreceptores, y después receptores a nivel de bulbo protuberanciales. Esos son otros, ¿ok? Entonces, hablemos un poquito más sobre los primeros, ¿no? Por ejemplo, el receptor de Hering y Brewer se produce también, les había dicho, cuando hay una distensión, ¿no? Un estiramiento, por así decirlo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pulmón se llena, se insufla, aquí existe este reflejo, ¿ok? Entonces va a estimular el estiramiento pulmonar, ¿ok? Y recordemos que hay un umbral también, ¿no? Hay un umbral. Entonces, cuando ya está demasiado distendido, por así decirlo, entonces lo que va a hacer es interrumpir esta respiración. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a producir una expiración más prolongada, de alguna manera. Entonces, por eso es receptores de distensión. Recuerden este nombre porque yo creo que sí les va a venir de nombre. Después tenemos los reflejos propioceptivos, ¿ok? ¿A qué se refiere con esos reflejos propioceptivos? Son músculos también respiratorios que van a tener otro tipo de receptores, por así decirlo. Y aquí tenemos a quienes, a los mecanorreceptores. De alguna manera, estos mecanorreceptores lo que van a hacer es informar y responder el estiramiento de los músculos respiratorios, ¿ok? Principalmente cuando estos están en reposo. Recuerden que el primero era cuando están en distensión y estos cuando están en reposo, ¿ok? Y después tenemos las fibras C, que al estimular los centros vulvares de la respiración, estas están, o sea, es respuesta rápida, poco profunda, ¿ok? Y también se presenta cuando hay un proceso de bradicardia o cuando estamos en hipotensión nosotros, ¿vale? Entonces, ese es el proceso. Ahora, recordemos que, bueno, tenemos, ¿no? A estas características que es la pleura parietal y la pleura visceral, no se olviden el grosor, la irrigación, la suplementación sanguínea. Recordemos, esto es importante, la pleura parietal es un circuito sistémico, sin embargo, en la pleura visceral es un circuito pulmonar. La vascularización, que en la parietal es menor, en la visceral es mayor, y los receptores sensitivos, ¿no? Generan un dolor pleurítico en la pleura parietal, y en la pleura visceral no hay, ¿okay? No hay dolor, ¿okay? Entonces, recordemos pues que nosotros vamos a tener sensación de dolor cuando nos duelen, por así, los pulmones, vamos a tener esa sensación. ¿Por qué? Porque existe la pleura parietal, ¿ok?
Entonces, ¿por qué nuestra pleura visceral no genera este cuadro de dolor? ¿Por qué? Porque no existen nervios sensitivos en esa zona. ¿Okay? Eso es importante recalcar. ¿Okay? Entonces, estamos hablando sobre receptores nerviosos. Ahora vamos a hablar sobre el 2. ¿Qué son los quimiorreceptores? ¿Ok? Entonces, a nivel de el sistema respiratorio tenemos los receptores químicos, ¿ok? Y pueden ser quimiorreceptores centrales y quimiorreceptores periféricos. Cuando nosotros hablamos de periféricos, es acá, cuando se ubican en donde, en nuestro callado aórtico, ¿ok? Recordemos el corazón, sale la aorta, este es el callado aórtico, ¿verdad? Y aquí pues se van a posicionar estos nervios, por así decirlo. Se ubican en el callado aórtico en la bifurcación de la carótida, ¿ok? Responden a quiénes? A variaciones del pH, la presión de oxígeno y la presión de CO2. Quimiorreceptores aórticos. Miren, aquí está bonito señalado. Los quimiorreceptores aórticos. ¿Y quiénes son los centrales? Estos responden a variaciones de quién? Del pH y la presión de CO2. ¿Y dónde se van a localizar? En los centros respiratorios. En los centros respiratorios. Entonces, en quimiorreceptores tenemos dos grupos y, bueno, de alguna manera van a controlar también el trabajo respiratorio que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Entonces, pasamos acá a los centros respiratorios que nosotros vamos a tener. Recuerden eso. Los centros respiratorios, ¿qué son? De alguna manera, cuando nosotros tenemos una frecuencia respiratoria, que ya habíamos hablado, también tenemos una profundidad de respiración, todo eso está en control del centro respiratorio del sistema nervioso central. ¿Okay? Todo lo controla el sistema nervioso central. Entonces, estos centros de alguna manera van a recibir estímulos que pueden ser mecánicos, pueden ser químicos, por eso ahí dice receptores mecánicos, receptores químicos, y ejercen control voluntario de los centros superiores, ¿no? Entonces, también va a haber una influencia de los centros superiores que de alguna manera generan un patrón respiratorio de manera voluntaria. ¿Okay? Entonces, estos mecanismos, por así decirlo, son de retroalimentación negativa. ¿Ok? ¿Por qué son de retroalimentación negativa de qué estás hablando? ¿Okay? Entonces, en esta imagen de acá abajo, vamos a ver que tenemos a nuestro tronco encefálico y vamos a tener primero el grupo respiratorio dorsal. ¿Ok? ¿Qué es? Es el centro inhibitorio vulvar, que va a determinar la inspiración. Dura 2 segundos. ¿Ok? Centro inspiratorio vulvar, que determina la inspiración. También tenemos al centro apneústico, ¿no? El centro apneústico. Acá está, ¿no? Centro apneústico. ¿Qué es el centro apneústico? De alguna manera estimula la respiración dorsal y va a haber también, va a inducir a una inspiración prolongada, ¿okay? Una inspiración prolongada. Cuando nosotros inspiramos demasiado, actúa aquí el centro apneústico. Después tenemos al centro neumotorácico. ¿Qué es el centro neumotorácico? Este centro neumotorácico, aquí, si hablamos del tronco encefálico, pues está situado en la región superior, como podemos ver, de esa protuberancia. Y bueno, lo que hace es que es estimulado por un grupo respiratorio y va a hacer que inhiba el centro apneústico, ¿ya? Inhibe, por eso acá está, inhibe el centro apneústico. ¿Ok? Grupo respiratorio ventral. ¿Okay? ¿Qué es el grupo respiratorio ventral que está acá? Como ahí dice, expiración e inspiración. ¿Ok?
Este grupo va a estar inactivo en una respiración normal. O sea, cuando nosotros hablamos de una respiración normal, este no va a existir. ¿Okay? Este va a estar presente en las respiraciones forzadas, ¿ok? En una inspiración y expiración forzada. Cuando ustedes están respirando normal, no va a estar, pero cuando ustedes están respirando, botando, ya, aquí va a estar esto, ¿ok? Entonces, tenemos 4. Grupo respiratorio dorsal, que es este, ¿no? Que es este, el grupo respiratorio dorsal, que habíamos hablado que están presentes en la inspiración que acá está. Tenemos, ese es el primero, tenemos después al grupo, centro apnéustico, ¿no? Que está aquí. Después tenemos centro neumotoráxico y después al grupo respiratorio. ¿Okay? Aquí están los puntos. Entonces, estos centros respiratorios, que son centrales, va a hacer que llegue la información de los estímulos de los quimiorreceptores, por así decirlo. Entonces, cuando la información llega a través de los receptores, el aparato respiratorio, ¿qué va a hacer? En función a ello va a generar una respuesta, ¿no? Va a generar una respuesta. ¿Ok? Entonces, por eso es importante. Ahora, si nosotros vemos esta imagen del costado, esta imagen de acá, ¿qué podemos llegar a ver acá? Acá primero lo que vamos a hacer, estos receptores están dentro, por ejemplo, de receptores de estiramiento. Los receptores de estiramiento que habíamos dicho están dentro de ¿quién? De nuestro parénquima pulmonar. Acá miren, los receptores de estiramiento están en nuestro parénquima pulmonar. ¿Estos qué hacen? Estos llevan información primero del tronco encefálico, ¿okay? De nuestro tronco encefálico, y ahí van a estar los centros respiratorios, que aquí habíamos hablado, los centros respiratorios. Entonces, tiene coherencia, ¿verdad? Llevan ahí. ¿Okay? Después tenemos los quimiorreceptores, ¿okay? Que pueden ser, que habíamos hablado, que pueden ser centrales o pueden ser periféricos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, estos pueden ser ubicados en el cuerpo carotídeo o en el callado de la aorta, que habíamos hablado. Entonces, aquí está quimiorreceptores periféricos en el callado de la aorta o quimiorreceptores periféricos en el cuerpo carotídeo. Entonces, aquí estamos hablando de esos de los quimiorreceptores, ¿no? Y estos van a llevar información generando un efecto. ¿Por dónde? ¿Por dónde van a llevar la información? Ellos van a llevar una información de eferencias también a estos centros respiratorios que están acá, por eso mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Okay? Entonces también, si se dan cuenta, pues por estas líneas grises están llevando información acá a los centros respiratorios. ¿Okay? Entonces, no olvidemos que de alguna manera existe también una influencia voluntaria de la corteza cerebral, ¿ok? Entonces también la corteza cerebral de acá, va a llevar estímulos también a estos centros, ¿ok? Y lo que va a hacer es generar un efecto por las vías de eferencia de los centros respiratorios, ¿ok? Entonces, de alguna manera, pues, una vez que recibe esta información, va a generar una respuesta de la frecuencia respiratoria, como en la profundidad de esta respiración. ¿Okay? Entonces, recordemos que es importante estos factores que influyen en nuestra respiración. ¿Okay? A la siguiente diapositiva. Bueno, antes de eso, podemos hablar también que existen otros factores que influyen en nuestra respiración. Ya hemos hablado de estos centros, ya hemos hablado del sistema nervioso, los quimiorreceptores que están en el sistema carotídeo, etc. Pero hay otros, por ejemplo, el centro voluntario de la respiración. ¿Okay? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, hablamos de un control voluntario de la respiración, también hablamos de la vía nerviosa, ¿okay? De los centros superiores. ¿Okay? Y aquí está el haz carotídeo espinal y también tenemos a las neuronas medulares, ¿okay? Que ellos impulsan los músculos respiratorios. Acá también tenemos al efecto de los receptores J del pulmón,
que están en las paredes alveolares, que ya les había hablado en la primera parte aquí, acá en la terminación de las fibras receptores J en caso de disnea, ¿verdad? Entonces, estos receptores J están en las paredes alveolares y de alguna manera lo que van a hacer que son sensitivas, ¿no? Que esas terminaciones se denominan receptores J, de alguna manera, ¿ok? Y después de eso, pues, su excitación transmite a la persona esa sensación de disnea y lo que van a hacer es actuar, ¿no? Entonces, tenemos eso. Estos mecanismos al final van a cumplir la función de la respiración y van a permitir que entre el oxígeno llegue a la sangre y se produzca pues la hematosis, ¿no? Que nosotros queremos. Ahora tenemos aquí las presiones parciales de los gases respiratorios, cuando entran y salen de los pulmones a nivel del mar. Este cuadrito sí ha venido en sus exámenes, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el aire atmosférico, el aire humidificado, el aire alveolar y el aire expirado, ¿ok? Si hablamos nosotros primero del aire atmosférico, pues todos sabemos que de alguna manera, pues, está localizado a 760 milímetros de mercurio. A este nivel de oxígeno se encuentra un 21%. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? ¿Okay? Que la presión, por ejemplo, si existe una presión de 159 de oxígeno, ¿okay? Va a estar a este nivel. ¿Okay? Entonces, cuando el aire atmosférico de la atmósfera ingresa a nuestra vía aérea y llega después de bronquiales, todo a los alveolos pulmonares, este aire lo que va a pasar es se va a humidificar, ¿ok? Y por la presencia de este vapor de agua va a generar, ¿cuánto? Va a generar 47 milímetros de mercurio, de tal forma que va a existir una presión de oxígeno que era de 159 que teníamos acá, de 159 que teníamos acá, la presión de oxígeno, pues va a generar, ¿no? En el medio ambiente, ¿ok? Y bueno, de alguna manera este valor de aire va a llegar a nuestro alveolo pulmonar, ¿ok? Entonces, ¿el alveolo qué va a hacer? ¿Qué hace? ¿Cuál es su función? Se produce el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces voy a ceder una parte de oxígeno, ¿ok? Y la presión de alguna manera también baja, ¿ok? Entonces, aparece, ya habíamos hablado del aire humidificado, ¿verdad? De 149, pero cuando existe ya este intercambio gaseoso, lo que vamos a hacer es, voy a ceder mi parte de oxígeno, ¿ok? Entonces, por eso, ¿qué va a pasar? La presión de oxígeno va a bajar a 104, ¿ok? Y de alguna manera, pues, también va a bajar la presión de CO2 a 40, ¿ok? Y bueno, la cosa es que después de eso, el vapor de agua seguirá siendo constante. Y después de eso, ¿nosotros qué hacemos con el aire? No lo retenemos ahí. Pues nosotros, cuando ya existe la hematosis, el intercambio en los alveolos, lo que vamos a hacer es eliminar el aire. Entonces, le eliminamos del alveolo y va a tener una presión de oxígeno de 104. Y el CO2 va a estar en 40. Pero cuando nosotros recolectamos el aire expirado de alguna manera, la presión de oxígeno de 104 se va a elevar, ¿ok? Mira, el aire expirado se va a elevar a 120. ¿Y por qué existe esa elevación de aire? Porque se va a producir una mezcla de aire que está en los alveolos más aire del espacio muerto anatómico. Recordemos que nosotros habíamos hablado en la anterior clase del espacio muerto anatómico y del aire alveolar. Entonces, al momento de expirar, va a salir una presión que es 104 y se va a juntar con el espacio muerto anatómico. Entonces, sumados estos da 120, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa
mayormente con el oxígeno, por eso existen esas presiones. Esto viene generalmente, dicen, en el aire atmosférico, cuánto es el nivel de oxígeno, cuánto es el nivel de CO2, eso les pregunta del oxígeno y CO2, el humidificado, cuánto es, el aire volar, el aire expirado, cuántos son, ¿no? Entonces ya les estoy explicando el por qué, pero aquí están los valores y les puede venir de alguna manera. ¿Okay? Después vamos a hablar del consumo de oxígeno. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos del consumo de oxígeno, lo que vamos a hablar aquí es el volumen de oxígeno en nuestro cuerpo, ¿ok? Que vamos a consumir, ¿ok? ¿Y por qué vamos a consumir nuestro oxígeno? Porque es el metabolismo, ¿no? De la persona en condiciones fisiológicas. Lo vamos a consumir cuando estamos nosotros en reposo o de alguna manera cuando nosotros estemos en movimiento. ¿Ok? Entonces, el valor normal en reposo que vamos a consumir es de 3,5 kilogramos por minuto, ¿ok? De alguna manera. Pero, ay, ¿dónde estamos? De acuerdo, por ejemplo, a la ecuación, esta es la ecuación de Fick, ¿ok? El consumo de oxígeno va a depender, ¿de qué va a depender? Va a depender de la capacidad del corazón y los tejidos para extraer el oxígeno. Entonces, tenemos esta fórmula, ¿no? Vamos a tener esta fórmula. El consumo de oxígeno va a depender del gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de los oxígenos, del oxígeno arterial menos venosa del oxígeno. Esta diferencia de arteriovenosa de oxígeno representa la capacidad, de alguna manera, para nosotros, de nuestro cuerpo, de los tejidos de nuestro cuerpo, para extraer este oxígeno y para poder realizar un metabolismo celular que nosotros vamos a tener, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si esta diferencia es mayor entre las arterias y las venas? Será la cantidad de oxígeno que queda en los tejidos, ¿ok? Entonces, ¿qué tejidos consumen oxígeno en un valor complejo? Que va a variar. Por ejemplo, va a variar en relación al género, va a variar en relación a la edad, a la superficie corporal que nos vamos a tener, al ejercicio, a la gestación y las situaciones que afectan a la actividad metabólica, ¿no? Como hipertiroidismo, etc. Entonces, el consumo de oxígeno va a tener muchas variables. Vamos a ver por qué, ¿no? Están consumiendo oxígeno. Entonces, de alguna forma, se realizan pruebas y vamos a hablar de la importancia de los gases arteriales. ¿Okay? Por eso es importante saber por qué el consumo de oxígeno. ¿Okay? Entonces, para hablar de los gases arteriales, vamos a hablar de la gasometría arterial, que viene en el examen, sí viene en el examen. ¿Okay? ¿Qué es la gasometría arterial? De alguna manera, nosotros, pues, necesitamos medir, tenemos la necesidad de medir, ¿okay? El estado ventilatorio, ¿okay? La presión de CO2, la presión parcial de CO2, tenemos el equilibrio ácido-base, tenemos el pH, y a la presión parcial de CO2, la oxigenación, ¿okay? Y estos valores se obtienen en ese orden, ¿okay? Primero nosotros vamos a tener la presión parcial de oxígeno, presión parcial de anhídrido carbónico, CO2, y la concentración de hidrogeniones, que es el pH. ¿Qué vamos a evaluar? La saturación de oxígeno, el bicarbonato y el exceso de bases, ¿ok? Valores normales que sí o sí se tienen que recordar para su examen también porque les viene, es el pH, que varía de 7,35 a 7,45, el presión de oxígeno de 80 a 100 milímetros de mercurio, la presión de CO2 de 35 a 45 milímetros de mercurio, el bicarbonato que es de 22 a 26 mil equivalentes por litro, y el exceso de base que indica indirectamente el déficit de bicarbonato en el sistema, ¿no? De menos 2 a más 2. Yo sé que en su seminario a ustedes les han hecho hacer ejercicios con esto, ¿okay? Y aquí les va a venir un poco más de teoría, ¿okay? Recordamos algunos valores. El pH promedio de la sangre es de 7,4, ¿ok?
La presión de oxígeno normal debe estar entre 80 y 100, eso recordemos bien. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ver un poco sobre la lectura de los gases arteriales. ¿Qué tienen que saber esto? ¿Ok? Estos cuadritos tienen que saber. ¿Okay? Nosotros tenemos la oxigenación de alguna manera. ¿Ok? ¿Qué pasa con la presión parcial de CO2? ¿Okay? ¿Qué pasa cuando no está bien? Va a pasar esto, o bueno, va a variar, ¿no? Podemos estar en normoxia, hipoxia, hipoxemia e hiperoxia, ¿ok? Esos son los niveles. La presión parcial de oxígeno debe ser menor a 60 milímetros de mercurio, sí o sí. ¿Okay? Y cuando nosotros hablamos, por así decirlo, eh, o qué debemos evaluar en gases arteriales, ¿ok? Primero, el primer paso, lo que debemos hacer es cómo está nuestra oxigenación, ¿ok? ¿Cómo está nuestra oxigenación? Si el paciente se encuentra en una insuficiencia respiratoria, en un IRA, por así decirlo, ¿qué tipo de IRA de alguna manera se encuentra? Entonces, si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria, el valor de la normal o el valor de la presión parcial de oxígeno debe ser menor a 60. O sea, si insuficiencia respiratoria aguda, recuerden que es IRA. IRA, ¿no? La insuficiencia respiratoria aguda. Si es menor a 60, esta insuficiencia respiratoria aguda, pues de alguna manera, si es menor a 60, estamos en una insuficiencia respiratoria aguda, ¿ok? Entonces, cuando ya tenemos eso, ok, estamos menor que 60, entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué tipo de insuficiencia respiratoria aguda estamos? ¿Okay? Entonces, existen dos tipos, ¿ok? Acá estamos, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, el problema es la hipoxemia. ¿Okay? Y el tipo 2, hay una disminución de oxígeno y el CO2 va a estar incrementado. ¿Okay? Entonces, si nosotros hablamos del tipo 1, va a estar la presión, ya no estamos hablando de la presión de oxígeno, estamos hablando de la presión de CO2, en el anhídrido carbónico, va a estar normal, vamos a poner, va a estar normal, o de alguna manera va a estar menor a 50 milímetros de mercurio. ¿Okay? Va a estar normal o menor a centímetros. Sin embargo, en una presión, en una IRA tipo 2, habíamos dicho que existe una disminución de oxígeno, pero el CO2 va a estar incrementado. Entonces aquí va a estar mayor, la presión de CO2 va a estar mayor a 50 milímetros de mercurio. ¿Ok? Esa es la presión de CO2. Entonces, ahí eso le puede venir. ¿Cuál es el valor de la presión de CO2 en un IRA tipo 1 y IRA tipo 2? ¿Ok? Eso es bueno saber. ¿Ok? Entonces, después de eso, para ver, hay que determinar el pH del paciente, ¿ok? Entonces, aquí es súper fácil, en este cuadro, vamos a ver que es súper fácil. ¿No?
Lo que tenemos que saber es esto, pH, ¿ok? Este es el cuadro que les va a explicar todo esto. El pH. Primero, pH normal, 7.35 a 7.45. ¿Qué pasa? Cuando el pH está menor a estos valores, a 7.35. Entonces nosotros vamos a estar en una acidosis. Si está mayor, en una alcalosis. Entonces, ok, viene un caso que dice, oh, el paciente que se le tomó, no sé, presión de gas arteriales, pH 7.21, ¿ok? Esta es una acidosis. Si ustedes ya saben que está en una acidosis, van a ver los valores del bicarbonato y la presión parcial de CO2. ¿Okay? Si el bicarbonato está disminuido, acidosis metabólica. Si el bicarbonato, no, si la presión parcial de CO2 está aumentada, acidosis respiratoria. ¿Okay? Lo mismo en alcalosis. Si el pH ya está en 7.50, ya estamos en alcalosis. Vamos a ver después de esto el bicarbonato y la presión parcial de oxígeno. Si el bicarbonato está aumentado, alcalosis metabólica. Y si la presión parcial de CO2 está disminuida, alcalosis respiratoria. Entonces, siempre que vean la palabra metabólica, lo van a relacionar ¿con quién? Con el bicarbonato. ¿Ok? Y cuando vean a la palabra respiratoria, lo van a relacionar con la presión de CO2. Esto lo van a ver siempre, lo van a ver en medicina 1, lo van a ver siempre van a estar ahí. ¿Ok? Entonces recuerden que ese es el tercer paso, ¿no? Determinar el mecanismo. Si el paciente está en alcalemia, acidemia, qué ocurre cuando baja el bicarbonato, la presión sube, si hay una retención y todo eso. Entonces vamos a relacionar el bicarbonato, el CO2, en relación al pH que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Entonces sí ha venido preguntitas en su examen sobre este tema, como casos, ¿no? Casos clínicos, donde dice el paciente que se tomó gases arteriales tiene un pH tanto, y bueno, el bicarbonato está tanto, la presión de CO2 es tanto, estamos ante qué, ante una acidosis metabólica, ante una alcalosis metabólica, una acidosis respiratoria. Entonces ustedes marcan. Pregunta regalada si saben este cuadrito, que sí o sí se tienen que aprender. ¿Ok? Y recordemos la insuficiencia respiratoria aguda, tipo 1, tipo 2, y los valores de la presión de CO2, que si es 50, menor a 50 y todo eso. ¿Ok? Entonces, solo eso, chicos, creo que con esto ya hemos acabado. Recordemos la clasificación de las alteraciones de la oxigenación. Acá les voy a dejar, si no recuerdan mucho, que era la normoxia, la hipoxemia y la hiperoxia. ¿Ok? Recordemos que la normoxia es para describir una presión de oxígeno entre 10 y 21% de los tejidos y está en un estado normal. La hipoxia es la falta de oxígeno a nivel celular, ¿ok? Aquí van a ver un poco más lo que causa una disminución de energía de todos los procesos celulares. Después vamos a ver qué es la hipoxemia, ¿no? Que es la disminución de la presión arterial de oxígeno por debajo de lo normal de la edad del paciente. Y la hiperoxia es cuando es el estado por el cual la presión de oxígeno supera el valor normal en la edad del paciente. ¿Ok? Entonces, estos conceptos sí o sí lo tienen que tener claro, porque si les preguntan, pues tienen que saber responder. Y bueno, eso es todo, chicos. Ya hemos terminado con todos los temas del parcial. Tengo miedo igual. No sé si tienen preguntas.